Editorial y Librería Herder presenta Hablar, Decir, a cargo de Rosemarie Maria Kafelmann, psicoanalista, miembro de l'École Lacanienne de Psychanalyse y directora de la colección Psicoanálisis 22 de la editorial. He recibido algunas preguntas y comentarios de parte de ustedes sobre la diferencia que existe entre hablar y decir. Entonces, establecer esa diferencia es importante por las repercusiones clínicas que tiene. El psicoanálisis propicia una ética que pone en su lugar el modo en que cada quien tiene a la hora de tomar la palabra, es decir, las diferentes formas de tomar la palabra. El goce del bla, 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 del hablar sin consecuencias, es lo que destaca nuestra contemporaneidad. Se dice cualquier cosa sin que tenga aparentemente ninguna repercusión, provocando una total desinformación generalizada y en muchos de los sectores, principalmente el político, y que además puede apreciarse mucho más en estos tiempos de COVID. En otro contexto, en el ámbito psicoanalítico, el establecimiento de la diferencia entre hablar y decir está anudado a saber y verdad. Un saber que localiza al real. Dice Lacan en 1977, en el seminario de Lanzhou, hay un saber en alguna parte, en el real. El real dice la verdad, pero no habla. Y hay que hablar para decir. Un saber que está jugado en la letra, que no se puede nombrar y que contiene una verdad que no puede ser dicha. En el mismo seminario de Lanzhou, Lacan lo articula a una demanda. Dice, podemos decir que la demanda, que la verdad, podemos decir que la verdad demanda ser dicha. No tiene voz para demandar ser dicha y puede ocurrir que nadie la diga. Fin de la cita. El real es una noción que Lacan elaboró en su nudo Borromeo, anudado al imaginario y al real, y en este mismo seminario de Lanzhou lo trabaja con más precisión, localizando una verdad. Y voy a citar ahora otra vez a Lacan. Dice, el simbólico sostenido por el significante no dice más que mentiras cuando habla, y habla mucho. De ordinario se expresa por la negación, Verneinung, y lo contrario de la Verneinung, negación, no da ninguna verdad. En lo que se reconoce típicamente una negación es que hay que decir una cosa falsa para lograr hacer pasar una verdad. Una cosa falsa no es una mentira. Es una mentira solo cuando es a propósito. Lo que ocurre a menudo si ella apunta de alguna manera a que una mentira pase por una verdad. Pero hay que decir que aparte del psicoanálisis, el caso es raro. Es decir, que la mentira intencionada como tal para hacer pasar una verdad es ejemplar. Todo esto, por supuesto, está anudado por la intermediación del imaginario, que siempre se equivoca. Siempre se equivoca. Pero es de él que depende lo que llamamos la conciencia. La conciencia está bien lejos
de ser el saber, puesto que a lo que se presta es precisamente a la falsedad. Yo sé no quiere decir nada, y podemos fácilmente apostar que lo que sabemos es falso. Es falso, pero está sostenido por la conciencia, cuya característica es precisamente sostener de su consistencia esa falsedad. Al punto que podemos decir que habría que mirar 2 veces antes de admitir una evidencia, que hay que cernirla como tal. Nada es seguro en materia de evidencia, y es por eso que enuncié que había que vaciar la evidencia, que es del vaciamiento que la evidencia surge. Fin de la cita. Entonces tenemos que el simbólico miente y que el imaginario equivoca. En 1975, Lacan desarrolla la noción de la mentalidad, el delirio de la mentalidad, donde extrae un nuevo diagnóstico. Lo llama enfermedad de la mentalidad para designar un imaginario no provisto del real, que divaga al grado de las circunstancias. Así es como queda localizado la verdad en el registro del real. Una verdad que habla, pero que no puede ser dicha. Durante siglos se ha tenido el conocimiento que el hablar cura, que la lengua tiene efectos, que el lenguaje construye realidades. Los sofistas lo sabían porque tenían un saber puesto en el manejo del bla bla bla, de la retórica, de la persuasión, que utilizaban continuamente y en muchas ocasiones acompañado de la seducción. Por supuesto, la lengua tiene efectos, pero ¿de qué efectos estamos hablando? Esa es la pregunta. ¿De qué efectos estamos hablando? Porque están, por un lado, los efectos de la sugestión, que justamente tiene que ver con cierta retórica. Están los efectos de abreacción, los efectos de catarsis, de descarga, pero no son efectos de largo alcance. Son efectos que se esfuman con bastante facilidad. Y para verlo basta constatar la actual falta de literatura actual o nueva, de esas terapias dirigidas a provocar una catarsis, como lo era en su momento, por ejemplo, el psicodrama de Moreno, que si bien ayudaba a confrontar, revelar, significar, visibilizar alguna situación conflictiva o traumática, algo que estaba ahí atorado, no era suficiente en sí mismo. No era suficiente para elaborar lo que estaba ahí puesto. Y más allá de la actuación, porque no me quiero remitir únicamente al psicodrama de Moreno, más allá de la actuación está también la catarsis provocada por el simple hecho de hablar. Pero ¿qué sucede después con todo eso hablado, abreaccionado? Queda ahí rumiando en espera de poder ser dicho. Y aquí subrayo dicho, no estoy diciendo hablado. Cabe señalar
que esas experiencias catárticas pueden conducir a alguien en algún momento a pasar a formular una demanda de análisis. Puede ocurrir. Y ahí estamos en otro registro. En psicoanálisis no se trata de cualquier bla bla bla, de un hablar por hablar, y esto es lo que lo diferencia de toda una amplia gama de psicoterapias sostenidas por la idea que se trata solamente de hablar. ¿Qué significa hablar? Remite a ese hablar racional, a ese hablar consciente, con un orden preestablecido, manejado por la conciencia, que tiene únicamente la finalidad inconsciente, es decir, no voluntaria, de encubrir, de tapar, de distorsionar, de negar un saber que está ahí implantado en el real, un saber no sabido, pero del que algo se sabe. Pero sí, por supuesto, que hay que hablar para decir. Hay algo muy rescatable en el saber de los sofistas, que Lacan ubicó y que lo señala muy bien Bárbara Kazan en su libro Jacques el Sofista. Y es que los sofistas tenían el conocimiento del poder de la enunciación sobre el enunciado, nombrado por Novalis como la logología, que es el acto de la lengua como productor de efectos. Es el poder del decir y no de lo dicho, dado que lo dicho pone el énfasis en el significado, pone el énfasis en el enunciado y no en la enunciación. La enunciación está del lado del decir, productor de significantes, a diferencia del enunciado que está del lado de lo dicho y del significado. Los sofistas no eran psicoanalistas, estaban lejos de tener un conocimiento sobre el inconsciente y sus manifestaciones, e ignoraban algo fundamental, que cualquier psicoanalista lo sabe, y es el lugar que ocupa en relación al saber. El lugar que ocupa en relación al saber, produciendo un desfasaje con respecto a ese saber generalizado, acumulativo, entre comillas teórico, que a la vez es tan necesario. Como decía Lacan, un psicoanalista tiene que saber mucho sobre su época, sobre lo que está sucediendo, sobre muchas cosas, cosa, que viene del latín, que significa causa. El saber del psicoanalista es una lectura orientada por los equívocos, los lapsus, las entonaciones, las acentuaciones. Y será eso lo que defina un análisis, una vez instalada una demanda de análisis. En el decir analítico algo se escribe. El decir del análisis deja trazos de escritura. Se trata de lo que dice un analizante y no de lo que habla. Un decir que hace aparecer al par-l'être, que localiza al par-l'être. Par-l'être, que, citando a Lacan otra vez, dice:
mi expresión de par-l'être que se sustituirá al inconsciente de Freud. Lo utilizó en 1974 por primera vez en Joyce y el síntoma, y que es un neologismo que conjunta être et parler, ser y hablar, dando por resultado el ser como resultado de la palabra, el ser como resultado de la palabra y no a la inversa. Rompiendo con toda la tradición del ser aristotélico. Cito, es un círculo vicioso decir que somos seres hablantes, somos par l'être, dice, palabra que conviene sustituir al inconsciente. Par l'être de equivocar en el parloteo, por una parte, y en el hecho que es del lenguaje que tenemos esa locura que hay un ser. El ser en la ocasión, siendo no más que una parte del par-l'être, y lo voy a dejar como par-l'être, así como dejaba y dejo la langue, por ser neologismos que no pueden ser traducidos. Retomo, el ser en la ocasión, siendo no más que una parte del par-l'être, como lo dije, es decir, de lo que está hecho únicamente de lo que habla. No es que elimina al ser, solo que lo localiza como resultado del hablar. Hay muchos argumentos, muchas discusiones sobre esto, y eso lo hace justamente interesante. Aristóteles demuestra el indemostrable principio de no contradicción por medio de una serie de equivalencias tomadas como evidencias. Hablar es decir algo es significar algo. Significar algo es significar algo que tiene un sentido y uno solo, el mismo para uno mismo y para el otro. Esa es la decisión de sentido. Querer decir algo, tal es la decisión que Aristóteles exige de todo hombre, si quiere ser un hombre, es decir, un animal dotado de logos. El principio de no contradicción está basado en la univocidad del sentido y de ningún otro lado. Lo que es imposible no es que una sustancia sea sujeta de predicados contradictorios, sino que la misma palabra simultáneamente tenga y no tenga el mismo sentido. Desde Freud sabemos sobre la ambivalencia de las palabras, sobre el hecho que una palabra, una letra, puede querer decir muchas cosas a la vez. Y una de las características del inconsciente es que está hecho del principio de contradicción, que resulta en múltiples efectos de sentido, en deslices. Pero nuevamente algo que digo continuamente, porque me parece importante, y es que la filosofía y el psicoanálisis están en diferentes registros. El sujeto de la filosofía no es el sujeto del psicoanálisis. No hay discusión. Esto de Aristóteles está muy bien trabajado en el Efecto Sofista, otro libro de Bárbara Kazan, que está traducido al español.
publicado en el Fondo de Cultura Económica Buenos Aires. Dice, en el fondo de esta confrontación polémica hay dos concepciones de logos opuestas entre sí. Por un lado, la ontología, a lo largo de una línea que va de Parménides a Heidegger, y para la cual se trata de decir lo que es. Por otro lado, la logología de los sofistas, Lacan, y de los sofistas a Lacan, para la cual el ser no es otra cosa que un efecto del decir.